Mi padre pasó 12 años llamándome fracasada. 12 años ignorando todo lo que había logrado, interrumpiéndome en las cenas familiares, descartando mi carrera como si fuera un pasatiempo de adolescente. Luego llegó aquella noche en el restaurante. Cuando tomó mi tarjeta de presentación, se rió en mi cara y dijo que yo había impreso un documento falso en Lumen. Lo que él no sabía en ese preciso momento era que la empresa cuyo nombre estaba en la tarjeta era la responsable de pagar 15 millones de pesos al año a su despacho, y que yo, la hija fracasada, era quien firmaba esos cheques. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Lucía, tengo 28 años, y me crié creyendo que decepcionaba a mi padre solo por existir tal como era. No era una sensación vaga, de esas que uno malinterpreta en la infancia y entiende diferente cuando crece. Era algo concreto, repetido, consistente a lo largo de los años, con una regularidad que solo el hábito produce. Una frase aquí, un silencio allá, una comparación hecha en voz alta en la mesa a la hora de cenar, como si comparar a los hijos fuera una forma legítima de educación. Con el tiempo, dejas de cuestionarte si lo estás interpretando mal y empiezas a aceptar que simplemente es lo que es. Arturo Vargas no era solo un abogado, era una identidad entera construida alrededor de ese título, como si quitarle el puesto revelara a un hombre que ni él mismo sabría cómo describir. Cada detalle de su vida había sido elegido para reforzar esa narrativa. El traje a la medida que usaba todos los lunes, incluso en los días en que no tenía juntas importantes. El reloj suizo que se acomodaba en la muñeca con un gesto específico antes de entrar a cualquier lugar con más de 3 personas. La forma en que pronunciaba su propio nombre completo como si fuera una sentencia definitiva. Arturo Antonio Vargas, socio senior de Vargas y Asociados. Despacho de Derecho Corporativo en el centro de Monterrey. Egresado del TEC de Monterrey. Esas 4 piezas de información entraban en cualquier plática, con cualquier persona, en cualquier situación donde fuera remotamente posible encajarlas. Crecer dentro de esa casa era crecer bajo el peso de un estándar que nunca había sido diseñado para mí. Mi hermano mayor, Diego, siguió el guión con precisión: medicina, residencia, especialidad en cirugía cardiovascular. Mi padre hablaba de él en las cenas con esa satisfacción específica de quien ve que una inversión rinde exactamente lo que esperaba. Mi hermana de en medio, Natalia, había estudiado administración, se había casado con Rodrigo, que trabajaba en fusiones corporativas en una firma de consultoría, y administraba la vida doméstica con una eficiencia que mi padre interpretaba como la realización plena. Ella era presentada en las reuniones sociales como mi hija Natalia y su esposo, que trabaja con grandes negocios, y eso bastaba. Y yo me convertí en ingeniera de software, no porque fuera la segunda opción después de haber reprobado algo, no porque no tuviera claridad sobre lo que quería, sino porque desde los 14 años entendía, de forma instintiva y después cada vez más racional, que los sistemas computacionales eran el lenguaje más honesto que existía. Tú defines las reglas, el sistema obedece. Cometes un error, el sistema falla de forma predecible. No hay ego, no hay interpretación, no hay favoritismos, solo lógica, consecuencias y la satisfacción limpia de resolver un problema complejo de la forma correcta. Mi padre nunca entendió esa atracción y nunca intentó entenderla. Yo tenía 17 años cuando me preguntó, con ese tono que mezclaba decepción con condescendencia, como si fueran ingredientes naturales de la misma receta, ¿por qué quería desperdiciar mi inteligencia con computadoras? Dijo que la tecnología era cosa de soporte técnico, que ninguna mujer llegaba lejos en esa área de verdad, que en el fondo era un pasatiempo muy bien disfrazado de carrera, que yo tenía capacidad para derecho, para medicina, para algo que la gente reconociera cuando me presentara en una sala. Ese día no le respondí. Me quedé mirando el plato de comida mientras él seguía hablando, y decidí en silencio que algún día él entendería la diferencia entre reconocer un título y reconocer a una persona. Solo que
no me imaginaba que ese día llegaría de la forma en que llegó. Cuando me gradué en Ciencias de la Computación por la UANL, mi padre no fue a la ceremonia. Tenía un compromiso profesional inaplazable, dijo él, con el tono de quien presenta una justificación que no admite cuestionamientos. Mi madre sí fue. Se quedó el tiempo suficiente para verme recibir el título, se fue antes de la clausura para prepararle la cena a él. Y yo guardé el diploma sola dentro de una caja de cartón en aquel departamento pequeño que compartía con 2 compañeras de la facultad, en una colonia que quedaba a 40 minutos del campus. Recuerdo quedarme sentada en la orilla de la cama esa noche, sosteniendo el diploma, y pensando que ese papel representaba 4 años de trabajo constante, de noches resolviendo problemas que nadie me había pedido resolver porque yo quería entenderlos, de proyectos que había asumido más allá de lo necesario porque la complejidad me interesaba genuinamente, y que no había nadie en mi familia a quien ese detalle le importara de la misma forma que a mí. Guardé la caja en el closet y me fui a dormir. En los años siguientes, intenté contarle sobre cada avance de la forma que parecía razonable intentar. El primer empleo en una startup de ciberseguridad en Monterrey, con un sueldo de $1,000,000 al año, que para alguien recién egresada era un número bastante sólido. Mi padre se rió y dijo que Diego ganaba eso en poco más de 2 meses en su residencia. El ascenso a desarrolladora senior 2 años después, con un aumento sustancial y la responsabilidad sobre un equipo pequeño. Él cambió de tema antes de que yo terminara la frase, porque Diego acababa de conseguir una beca para un congreso médico internacional y eso era claramente más urgente. El puesto de liderazgo técnico en una fintech de crecimiento acelerado cuando yo tenía 24 años. Mi padre me interrumpió para platicar sobre un caso importante que el despacho estaba ganando, con esa naturalidad de quien no se da cuenta de que está interrumpiendo porque nunca desarrolló el hábito de escuchar lo que yo decía. En algún momento dejé de intentarlo. No fue una decisión dramática, no hubo peleas, no hubo el momento definitivo de ruptura que a las historias les gusta tener. Fue un cansancio gradual, esa sensación específica de hablarle a una pared tan acostumbrada a su propio silencio que ya ni siquiera nota que hay una voz del otro lado. Cada vez que empezaba una frase sobre mi trabajo y no llegaba al final, algo pequeño se cerraba dentro de mí. Con el tiempo, lo que quedó fue una especie de protocolo: aparecer en las cenas, comer, responder cuando me preguntaban directamente, regresar a casa. Cuando asumí el puesto de directora de tecnología en TechCore Solutions, a los 26 años, no se lo comenté a mi familia. TechCore era una empresa de ciberseguridad en rápida expansión, con contratos gubernamentales, clientes Fortune 500 y una infraestructura técnica que yo había ayudado a diseñar en los 2 años anteriores como consultora senior. Asumir la dirección significaba gestionar un departamento de 130 ingenieros distribuidos en 3 países, participar en el consejo ejecutivo, tomar decisiones que afectaban la dirección entera de la empresa. Mi sueldo superaba los $5 millones anuales, sin contar la participación accionaria y los bonos de productividad. Mi familia creía que yo seguía en algún puesto técnico intermedio en una empresa que nunca había crecido lo suficiente como para ser mencionada en una plática. Dejé que lo creyeran. No por una estrategia fría, no con un plan elaborado de revelación dramática, simplemente porque había aprendido, después de años de intentarlo de otra forma, que el silencio era la única respuesta honesta para quien nunca había hecho una pregunta de verdad. Lo que pasó en los primeros meses como CTO no fue planeado. Fue una de esas coincidencias que parecen improbables hasta que entiendes que el mundo es más pequeño de lo que parece, especialmente en una ciudad del tamaño de Monterrey, donde el mercado jurídico corporativo tiene dimensiones bien definidas. Nuestra abogada general, Patricia Delgado, necesitaba un despacho local de tamaño mediano para encargarse de una serie de asuntos: contratos corporativos de proveedores, registros de propiedad intelectual para 2 protocolos de seguridad que la empresa había desarrollado, cumplimiento normativo en 3 estados y soporte para una adquisición menor que estaba en fase de negociación. Ella había mapeado algunas opciones y me presentó 3 en orden de preferencia. Vargas y Asociados era la segunda en la lista.
Yo la aprobé sin verificar la dirección completa del despacho, sin preguntar quiénes eran los socios, sin atar ningún cabo. Era un despacho con buena reputación en el área corporativa, una estructura eficiente, un historial consistente y, según la evaluación de Patricia, mucho interés en atender bien a clientes sólidos. Firmé la aprobación de la contratación, entre otras 2 decisiones, esa misma tarde, con la atención dividida que es el estado natural de cualquier ejecutivo en un día normal. Fue hasta el 2.º mes de alianza, revisando un reporte financiero consolidado, que el nombre apareció en la línea de honorarios legales con la dirección completa. Vargas y Asociados, calle tal, centro de Monterrey. Me quedé mirando esas palabras por tal vez 30 segundos sin hacer nada. Después abrí la página web del despacho en una nueva pestaña. Fui directo a la sección de liderazgo y la foto estaba ahí, en la posición central de la página, como había estado por años. Mi padre, con el reloj suizo en la muñeca y el traje a la medida, sonriéndole a la cámara con toda la convicción de quien cree que el mundo fue diseñado para personas con su trayectoria específica. Cerré la laptop. Me quedé sentada un momento. La abrí de nuevo. TechCore Solutions le estaba pagando 15 millones de pesos al año al despacho de mi padre. Y mi padre no tenía la menor idea de quién era su cliente. El socio responsable de nuestra cuenta era Ernesto Morales, un colega de muchos años, discreto y técnicamente competente. En ninguna de nuestras interacciones, él había mencionado a Arturo Vargas con ningún contexto personal, y yo me identificaba en los correos y videoconferencias como L. Vargas, sin mi nombre completo, sin contexto adicional. Vargas era un apellido lo suficientemente común como para que nadie sintiera la necesidad de indagar más. Podría haber llamado a mi padre ese mismo día. Podría haberle mandado un correo a Ernesto explicándole la situación. Podría haberme aparecido en el despacho, con el contrato impreso, y haber observado la expresión que se formaría en su rostro cuando conectara los puntos. Pero no hice ninguna de esas cosas, porque entendí en ese momento que el universo me había regalado algo genuinamente raro, una posición de observación privilegiada para ver cómo se comportaba mi padre cuando no había ninguna razón para que él me respetara. Y necesitaba verlo, no por un resentimiento acumulado a punto de explotar, sino con esa necesidad metodológica de quien fue entrenada para no tomar decisiones con datos incompletos. En los 15 meses siguientes, le di seguimiento a la alianza con atención y distancia profesional. El trabajo del despacho era bueno. Ernesto Morales era organizado, accesible y entendía las especificidades del sector tecnológico mejor de lo que esperaba. Intercambiábamos correos, participábamos en juntas virtuales, revisábamos borradores. En una de esas reuniones remotas, Ernesto mencionó de forma casual que el despacho había logrado superar un periodo de inestabilidad financiera en los últimos 2 años y que los clientes ancla como TechCore habían sido fundamentales para esa estabilización. Nuestra cuenta representaba cerca del 22% de los ingresos anuales de la firma. Registré la información y seguí adelante. Las cenas del domingo continuaban con la regularidad de un mecanismo bien aceitado. Yo asistía porque mi madre me lo pedía con esa esperanza persistente de que la familia se transformaría en algo mejor de lo que era, y porque había decidido hace años que no le entregaría a mi padre el poder de alejarme de mi propia madre. Así que iba. Me sentaba en el mismo lugar de siempre, comía lo que servían, respondía a las preguntas que me hacían directamente y me regresaba a mi departamento. Cada cena era una variación precisa del mismo guión. Diego hablaba de alguna cirugía compleja con el nivel de detalle técnico que a mi padre le encantaba, aunque no lo entendiera, porque lo que importaba era el peso de las palabras, no el contenido. Natalia y Rodrigo hablaban de viajes, de los niños, de alguna remodelación en la casa nueva que habían comprado en una zona que mi padre aprobaba. Y mi padre lo dirigía todo como un director de orquesta que se sabe la pieza de memoria, distribuyendo atención y aprobación según la jerarquía que él había establecido décadas atrás. Para mí, siempre había una versión amable del olvido. No era hostilidad abierta, no había crueldad calculada. Era algo más sutil y de cierta forma más corrosivo.
la ausencia total de curiosidad. Nadie se inclinaba hacia adelante con interés real cuando yo empezaba una frase sobre mi trabajo. Mi padre eventualmente decía algo como, Lucía le mueve a las computadoras, con el mismo tono neutro que usaría para decir, Lucía tiene un pasatiempo que la mantiene ocupada, y seguía adelante con algo que consideraba más sustancial. Yo registraba cada incidencia con la atención de quien sabe que está recolectando algo importante. La cena de mi cumpleaños fue en noviembre. Cumplía 28 años, y mi madre me había llamado 2 semanas antes para decirme que mi padre quería celebrar en Il Baco, un restaurante italiano muy exclusivo en San Pedro Garza García que él frecuentaba desde que el despacho se había establecido en esa zona. Era un lugar de manteles blancos y luz tenue, del tipo que sirve como escenario para pláticas que la gente considera importantes. Toda la familia estaría ahí. Sería especial, dijo mi madre, con esa entonación que usaba cuando invertía su esperanza en algo que dependía del comportamiento de otras personas para funcionar. Fui. Me puse un vestido color vino oscuro que había comprado en un viaje de trabajo a la Ciudad de México, sencillo y con un buen corte. Tomé mi bolsa de siempre, donde cargaba algunas tarjetas de presentación nuevas que habían llegado de la imprenta esa semana, papel grueso con textura, el logo de TechCore discreto en la esquina superior izquierda, mi nombre y mi puesto en relieve. Siempre traía tarjetas. En el ambiente en el que yo trabajaba, las conexiones sucedían en momentos que no programabas, y el hábito de estar preparada me había rendido más de un contacto valioso a lo largo de los años. Debí haberlas dejado en el cajón de mi casa esa noche. El restaurante tenía un movimiento moderado para ser jueves. Llegamos en pequeños grupos, los saludos de rigor, la distribución familiar habitual alrededor de la mesa más grande que mi padre había reservado. Pidió vino para la mesa en cuanto nos sentamos, con el gesto de quien está acostumbrado a que ese sea el comienzo natural de una buena comida, y asumió el tono de la plática con la facilidad de un hombre que nunca ha tenido que pelear por un espacio para hablar. Diego platicó de una cirugía que había realizado la semana anterior, compleja, técnicamente desafiante, con un desenlace positivo que mi padre escuchó con esa atención genuina y orgullosa que yo había aprendido a identificar desde niña. Rodrigo habló de una fusión que estaba intermediando, con números que sonaban impresionantes incluso sin contexto. Natalia mencionó que los niños estaban bien, que la escuela nueva era excelente, que estaban pensando en un viaje para el verano. Yo pedí el risotto, tomé mi vino despacio y me quedé observando la mesa con la atención discreta de quien ya entendió el guión desde hace mucho tiempo. Fue entonces cuando Ernesto Morales entró al restaurante. Lo reconocí antes de que él nos viera. Era exactamente como lo había imaginado por la foto en la página del despacho. Un hombre de unos 50 años, porte discreto, traje oscuro, el tipo de presencia que sugiere competencia sin necesidad de afirmarlo en voz alta. Estaba con su esposa, los dos buscando su mesa, cuando vio a mi padre en la esquina del salón. La aproximación fue natural. 2 colegas de trabajo de hace años, el reconocimiento inmediato, el abrazo de saludo que se da entre personas que comparten años de contexto profesional. Mi padre recibió a Ernesto con la satisfacción expansiva de quien disfruta ser visto en un buen lugar por alguien que lo conoce bien. Las presentaciones siguieron la jerarquía de siempre. Diego primero, con el título completo. Rodrigo enseguida, con la referencia a la firma de consultoría. Natalia con los niños y la casa nueva. Y yo al último, descrita como Lucía la menor que trabaja con computadoras, dicho con esa inflexión que transformaba un cargo ejecutivo en algo vago y poco relevante. Ernesto Morales me saludó con una sonrisa educada y educadamente superficial. Sin reconocimiento. Era lo que yo esperaba. Las videollamadas crean una abstracción significativa y él nunca me había visto en persona. L. Vargas, del equipo ejecutivo de TechCore, no tenía un rostro concreto para él fuera del contexto laboral. Acercaron sillas de una mesa cercana, pidieron más vino, y la plática derivó hacia el territorio que mi padre prefería: negocios, el despacho, el mercado corporativo en Monterrey. Ernesto mencionó que había sido un buen año, que el despacho había logrado estabilizar la cartera de clientes después de una racha difícil, que algunos contratos nuevos
habían hecho una diferencia real en los ingresos. Mi padre estuvo de acuerdo con la satisfacción de quien siente que las cosas van por buen camino. Ninguno de los dos sabía que estaban describiendo, sin nombrarla, la cuenta que yo había aprobado 15 meses atrás. Saqué mi cartera para separar mi parte de la cuenta cuando el mesero se acercó, y fue en ese movimiento que mi tarjeta de presentación se deslizó hacia afuera junto con mi tarjeta de crédito, papel grueso con relieve, logo de TechCore en la esquina, mi nombre en letras claras, Lucía Vargas, directora de tecnología, TechCore Solutions. Aterrizó boca arriba sobre el mantel blanco, justo en dirección al plato de mi padre. Mi padre miró la tarjeta antes de que yo pudiera alcanzarla. Vi el momento exacto en que sus ojos recorrieron cada elemento de ese pedazo de papel. El logo, el nombre, el cargo, la empresa. Duró tal vez 2 segundos, y entonces vino la risa. No una risa suave o de sorpresa. Una risa corta e incrédula, del tipo que sale cuando alguien encuentra algo simultáneamente ridículo y vergonzoso y no tiene el filtro suficiente para aguantar la reacción. Levantó la tarjeta para que Ernesto pudiera verla, como si estuviera compartiendo un chiste que el otro apreciaría. Dijo que yo había impreso un documento falso. Usó la palabra fraude 2 veces, con la precisión del abogado que sabe el peso de cada término. Sugirió que yo había descargado una plantilla de Internet. Había encontrado el nombre de una empresa que sonaba impresionante. Probablemente lo había visto en sus papeles en la casa, y lo había mandado imprimir en Office Max para parecer importante en la cena familiar. Miró a Diego buscando la complicidad de quien comparte una broma, y Diego desvió la mirada. Natalia se quedó callada. Mi madre parecía incómoda. Ernesto Morales se quedó completamente inmóvil. Yo estaba observando su rostro mientras mi padre hablaba, y había algo sucediendo ahí que mi padre no estaba viendo porque estaba demasiado ocupado armando su caso. Era el reconocimiento. El proceso visible de alguien conectando información que estaba separada. El apellido que aparecía en los documentos desde hacía 15 meses. El puesto. El logo de la empresa cuyos contratos él había revisado personalmente. La mujer sentada a la mesa que había aprobado cada factura que el despacho había emitido en ese periodo. Él me miró. Yo lo miré. Había una pregunta en su cara que aún no sabía cómo formular en voz alta. Mi padre continuó. Dijo que una tarjeta de presentación falsa era una vergüenza, que se iba a encargar de que yo entendiera las implicaciones legales de fingir ser una ejecutiva de una empresa, que eso era exactamente el tipo de ilusión que ocurría cuando alguien no había construido una carrera real y necesitaba compensarlo con apariencias. Escuché todo. Después tomé la tarjeta que él había vuelto a dejar sobre la mesa, la guardé en mi cartera con cuidado y dije 2 palabras: buena cena. Me levanté, le pagué mi parte de la cuenta al mesero que pasaba por el pasillo y me fui. No salí con prisa ni con pasos largos de alguien que quiere ser visto saliendo enojado. Salí con la calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo. El estacionamiento estaba frío para los estándares de noviembre en Monterrey, y me quedé parada junto al coche por unos minutos, no porque estuviera alterada, sino porque a veces necesitas un momento estático después de recibir información importante. La información era esta. Después de 12 años, después de todo lo que había intentado compartir y que había sido descartado, mi padre todavía era capaz de reírse de mis logros frente a otras personas sin dudarlo un segundo. No porque fuera cruel por naturaleza, sino porque nunca había desarrollado el hábito de cuestionar su premisa. Yo era la hija que había elegido el camino equivocado. Eso estaba fijado, y los datos contradictorios simplemente no lograban penetrar. Entré al coche, abrí el correo en mi celular y le escribí a Patricia Delgado. Instrucción directa. Rescindir el contrato con Vargas y Asociados con efecto inmediato. Transferencia de todos los casos activos a Hardwell Legal Group para el lunes siguiente. Pago total de todas las facturas pendientes. Carta de rescisión formal, profesional, sin ninguna mención a ningún contexto personal. Lo envié a las 20:53 de un jueves de noviembre. Patricia respondió en menos de 5 minutos diciendo que tendría la carta lista esa misma noche. Era ese tipo de profesional, y yo la respetaba por eso.
Me quedé en el estacionamiento unos minutos más. El teléfono empezó a vibrar con mensajes de Ernesto Morales, incluso antes de que arrancara. No abrí ninguno. Manejé a mi casa, a mi departamento en San Pedro Garza García, el que había comprado 2 años atrás por 12 millones de pesos de contado, el que tenía ventanales del piso al techo, con vista a la ciudad iluminada, y donde yo había construido, en completo silencio, la vida que nadie de mi familia sabía que existía. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, Patricia le envió la carta de rescisión a Vargas y Asociados. Era un documento técnicamente impecable. Cortes sin ser cálido, objetivo sin ser agresivo, sin ningún tono emocional que pudiera interpretarse como personal. TechCore Solutions había decidido consolidar sus servicios legales en una sola firma por razones de eficiencia estratégica. Vargas y Asociados había prestado un servicio de calidad y recibiría referencias positivas si lo solicitaban. Todos los procesos en curso serían transferidos en un plazo de 30 días, con el pago íntegro de todas las facturas pendientes sin excepción. Era exactamente el tipo de carta que esperaba de Patricia. El teléfono empezó a sonar antes de las 10. Ernesto Morales llamó 6 veces antes del mediodía. Contesté la 7ª porque quería que escuchara lo que tenía que decir de forma directa, sin intermediarios. Fue al grano rápido, con la eficiencia de quien sabe que no tiene margen para formalidades. Me pidió que lo reconsiderara. Dijo que Arturo no sabía quién era yo, que de haberlo sabido habría actuado de forma completamente diferente, que todo había sido una equivocación terrible basada en desinformación. Lo escuché todo sin interrumpir. Entonces le dije que el hecho de que mi padre no supiera quién era yo, después de 12 años de logros, que yo había intentado compartir con él, no era una equivocación basada en desinformación. Era el resultado directo de una decisión que él había tomado incluso antes de que yo me graduara. La decisión de que el camino que yo había elegido no merecía atención seria, y que esa decisión se había mantenido consistente por más de una década, independientemente de cualquier evidencia que probara lo contrario. Ernesto se quedó en silencio por unos segundos. Intentó otro ángulo. El despacho dependía de la cuenta. Empleados que no tenían ninguna relación con lo que había pasado en la cena se verían afectados. Había 2 asociados junior cuya permanencia dependía de la estabilidad financiera que TechCore representaba. Era un argumento real, y lo traté como tal. Le dije que lo entendía, que los 30 días de transición se habían establecido exactamente para minimizar ese impacto, que todas las facturas se pagarían en su totalidad, que las referencias sobre la calidad técnica del trabajo serían positivas y honestas, y que la decisión era definitiva. Colgué. Mi padre llamó a las 11. Buzón de voz. A las 2 de la tarde llamó mi madre, y le contesté porque había una diferencia importante entre ambas situaciones y yo no las estaba confundiendo. Me dijo que él estaba destrozado, que Ernesto le había explicado todo la noche de la cena, después de que me fui, mientras mi padre todavía estaba en la mesa intentando entender lo que había pasado, que se había pasado el fin de semana sin dormir bien. Me preguntó si podía ir a su casa a platicar, que hablando se entiende la gente, que la familia necesitaba estar unida en este momento. Le pregunté con cuidado pero sin rodeos si él estaba destrozado porque me había lastimado o porque había perdido un cliente que representaba el 22% de los ingresos anuales del despacho. No respondió de inmediato. El silencio duró el tiempo suficiente para hacer una respuesta. Le dije que entendía la situación financiera del despacho y que lamentaba el impacto sobre las personas que trabajaban ahí sin tener responsabilidad por lo que había pasado. Que la transición había sido estructurada exactamente para ser justa con todos los involucrados, y que una decisión comercial tomada con base en criterios profesionales legítimos no se deshacía por motivos personales. Me dijo que yo estaba siendo cruel. Pasé la tarde entre juntas y revisiones técnicas, pero la palabra se quedó ocupando una parte de mi mente que no estaba necesariamente involucrada con los problemas de infraestructura que discutíamos. Cruel. Le di vueltas a la acusación en varias direcciones, tratando de encontrar el ángulo que la justificara. Cruel sería forzar despidos inmediatos sin un periodo de transición. Cruel sería manchar la reputación del despacho,
con información negativa que yo no tenía bases técnicas para dar. Cruel sería negar el pago por los servicios prestados. Yo no había hecho ninguna de esas cosas. Había tomado una decisión comercial dentro de todos los parámetros de cortesía y responsabilidad profesional. El hecho de que esta decisión doliera más que otras decisiones comerciales era la consecuencia directa de lo que mi padre había construido a lo largo de 12 años, no de mi decisión de un lunes por la mañana. El martes, Ernesto Morales se presentó en persona en las oficinas de TechCore. No tenía cita. Nuestra recepcionista me avisó por el teléfono interno con la discreción que tanto apreciaba en ella. Solo me dijo que había un señor en el lobby, que parecía cansado, que decía que era urgente. Le pedí que lo llevara a la sala de juntas C, y le informé que estaría ahí en 15 minutos. Fui en 20. Hubo un problema técnico real que requirió 5 minutos extra, y yo no interrumpo problemas técnicos reales por asuntos que pueden esperar 5 minutos. Cuando entré a la sala, Ernesto estaba sentado con las manos entrelazadas sobre la mesa, con la postura de alguien que practicó lo que iba a decir en el coche, pero aún no estaba seguro de si sería suficiente. Intentó 3 enfoques diferentes a lo largo de 10 minutos. El personal. Arturo era humano, había cometido un error, estaba genuinamente avergonzado y arrepentido. El profesional. El trabajo del despacho había sido técnicamente impecable en todos los 43 casos que habían llevado para TechCore, y ningún problema de calidad justificaba la rescisión. Y el de las consecuencias. 2 asociados junior competentes con familia, sin ninguna culpa por la cena del jueves, serían despedidos si se cerraba la cuenta. Escuché los 3 con verdadera atención, porque los 3 merecían verdadera atención. Entonces le hice una pregunta directa. En 15 meses de alianza comercial, en comidas de trabajo, en pláticas informales, en cualquier contexto, Arturo Vargas había mencionado alguna vez tener una hija en un puesto ejecutivo en el área de tecnología. Ernesto se quedó callado. Era exactamente la respuesta que esperaba. Le dije que mi padre tenía un hijo cirujano al que mencionaba en prácticamente cada cena de domingo y en cada reunión social donde se pudiera. Que tenía una hija directora de tecnología que, en 15 meses de ser el tercer cliente más grande del despacho, nunca había sido mencionada ni una sola vez. No como un secreto bien guardado, simplemente porque en la narrativa que mi padre había construido sobre mí, no existía ningún espacio donde ese hecho pudiera encajar. Ernesto no respondió. Había una expresión en su rostro que yo reconocía, la incomodidad específica de quien acaba de entender que participó en algo sin darse cuenta de la magnitud de lo que era. Me levanté, confirmé los términos de la rescisión, le ofrecí mi contacto para cuestiones técnicas durante los 30 días de transición y salí de la sala. Regresé a mi piso, me senté en la cabecera de una junta de infraestructura que se había pausado y retomamos donde nos habíamos quedado. El miércoles por la noche, el timbre de mi departamento sonó a las 7:30 p.m. Yo estaba en la cocina preparando pasta cuando vi por la cámara de seguridad que habían venido todos. Mi padre, mi madre, Diego y Natalia, los 4 plantados en mi entrada como si la presencia colectiva fuera un argumento que yo aún no había considerado. Mi padre todavía traía puesto el saco de la oficina. Mi madre cargaba una expresión que yo conocía desde niña, ese peso específico de estar en medio de algo que ella no había provocado, pero había permitido con su silencio a lo largo de los años. Dejé la pasta en el fuego, le bajé a la flama y fui a la puerta. Abrí. Mi padre miró mi departamento por encima de mi hombro con una expresión que tardé un segundo en identificar con precisión. No era exactamente culpa. Era el reconocimiento tardío e incómodo de quien está viendo por primera vez una evidencia que existía desde hacía 2 años y que él nunca se había molestado en buscar. Los ventanales del piso al techo, con vista a San Pedro Garza García iluminado. Los muebles elegidos con cuidado. Las obras de arte originales en las paredes. La prueba silenciosa y concreta de una vida bien construida, completamente fuera de su campo de visión. Preguntó con esa voz de quien aún no sabe si quiere la respuesta, si yo había comprado el departamento. Le dije que sí, hace 2 años,
que nadie había preguntado dónde vivía, así que nunca se los había platicado. Mi madre cerró los ojos por un momento. Dejé que entraran, no porque hubiera cambiado de postura sobre nada, sino porque había algo que quería que vieran. No era una puesta en escena. No había nada preparado o posicionado estratégicamente. Era solo mi departamento tal como era cualquier día, con los libros que estaba leyendo, mi equipo de trabajo en el escritorio de la esquina, la vista que había elegido porque me recordaba, cada mañana, lo que es posible construir cuando no esperas pedirle permiso a nadie. Me quedé de pie cerca de la ventana mientras se acomodaban y dejé que el silencio durara un momento antes de que alguien hablara. Diego fue el primero. Dijo que ellos no sabían, que creían que las cosas estaban bien, que yo estaba bien, que si alguien hubiera sabido la magnitud de lo que yo había construido, habrían actuado diferente. Era una declaración honesta, y lo respeté por eso. Hice la pregunta para la que había estado esperando el momento adecuado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de esta familia me hizo una pregunta real sobre mi trabajo? No la pregunta de protocolo en la cena, no el ¿y cómo va la chamba?, dicho entre bocado y bocado. Una pregunta genuina, con verdadero interés que esperara una respuesta completa y escuchara hasta el final. El silencio fue la respuesta. Natalia dijo que no era justo, que toda familia tenía dinámicas difíciles, que nadie había actuado con malicia deliberada. Le pregunté con el mismo tono, ¿cuándo fue la última vez que mi padre había pasado 20 minutos en una cena describiendo mi trayectoria profesional de la misma manera que se la pasaba presumiendo de las cirugías de Diego con cualquier persona que se le cruzara? El silencio volvió. Mi padre se había quedado callado desde que entró. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente a la voz que yo conocía de las cenas y juntas, menos fabricada, menos abogado. Dijo que había cometido un error grave el jueves, que no debió haber asumido cosas, que yo había construido algo impresionante y que él debió haberse dado cuenta antes, debió haber preguntado, debió haber escuchado las muchas veces que intenté contarle, y él me cambió de tema. Le pregunté directamente si me estaba pidiendo perdón porque me había lastimado o porque había perdido un cliente. Dudó. La duda duró apenas 2 o 3 segundos, pero fue suficiente. No porque revelara mala fe necesariamente, sino porque revelaba la confusión genuina de alguien que aún no había separado ambas cosas con la suficiente claridad como para responder sin dudar. Y esa separación era exactamente el trabajo que tenía que hacer dentro de sí mismo, no una decisión que yo pudiera tomar por él. Les dije, con la calma de quien ya procesó lo que tenía que procesar, que TechCore había transferido sus servicios legales a Hartwell Legal Group por razones estratégicas legítimas y que esa decisión no sería revertida. Que a Vargas y Asociados se le pagaría íntegramente y recibiría referencias positivas sobre la calidad técnica de su trabajo. Y que si alguien de la familia quería tener una plática real, no sobre el contrato, sino sobre nosotros, sobre lo que había pasado a lo largo de los años, yo estaría disponible para esa plática, pero que tendría que ser sobre las personas, no sobre los resultados financieros del despacho. Mi padre dijo que estaba orgulloso de mí, que debió haberlo dicho hace mucho tiempo. Le respondí que el orgullo declarado después de que Forbes publica un artículo y el socio senior te explica lo que te perdiste, es mucho más fácil que el orgullo declarado cuando tu hija está intentando contarte sobre un ascenso y el papá cambia de tema para hablar de la agenda de cirugías del hermano. No respondió. Abrí la puerta. Salieron despacio. Mi madre fue la última. Se quedó parada un segundo en el pasillo con esa expresión que cargaba el peso de todo lo que había visto y dejado pasar a lo largo de los años. No dijo nada. Yo tampoco. Cerré la puerta con cuidado. Regresé a la cocina. La pasta se había sobrecocido, así que la preparé de nuevo desde el principio. Comer algo hecho desde cero me pareció en ese momento exactamente lo que la situación ameritaba. 3 meses después, la vida se había acomodado en la forma que toman las cosas cuando el polvo se asienta, y lo que queda es la realidad sin tanto drama. TechCore Solutions trabaja con Hartwell Legal Group desde la rescisión. La transición se manejó con la precisión que yo esperaba de una firma de su tamaño.
Todos los casos se transfirieron a tiempo, la documentación organizada, sin ninguna pérdida de continuidad en ninguno de los asuntos pendientes. Su equipo es ágil, técnicamente sólido y trata cada solicitud con la seriedad que espero de cualquier socio estratégico. Nunca he tenido que explicar mi puesto. Nunca he tenido que demostrar que mi tarjeta de presentación era real. Vargas y Asociados sobrevivió, como yo había calculado que sobreviviría. Las empresas, con su estructura, no quiebran por perder un cliente, por más importante que sea la cuenta. Despidieron a 2 asociados junior, recortaron gastos operativos, reorganizaron su cartera, poniéndole más atención a la diversificación. Ernesto Morales me envió un correo breve 2 meses después, diciéndome que el despacho había concluido su reestructuración y agradeciéndome por haber llevado la transición con tanto respeto. Le respondí con la misma brevedad y profesionalismo. Mi padre no volvió a llamar pidiendo que revirtiera la decisión. Si fue porque entendió que no había vuelta atrás, o porque alguien le aconsejó no intentarlo, no lo sé y no necesité saberlo. Mi familia empezó a comunicarse de otra manera. No fue una transformación drástica. No hubo el momento catártico de película donde todo se resuelve y todos empiezan a actuar como siempre debieron haber actuado. Fue más gradual que eso, y más honesto. Mi madre empezó a mandarme mensajes con más frecuencia y con más sustancia, preguntas reales sobre cómo estaba, sobre el trabajo, sobre el departamento. A veces me mandaba fotos de platillos que había preparado y que creía que me iban a gustar. Yo le respondía con detalles, algo que había dejado de hacer hacía años por la falta de retroalimentación. Diego, que siempre había tratado mi carrera con la vaga amabilidad de quien reconoce que no entiende el tema, empezó a mandarme links de artículos sobre tecnología y ciberseguridad con una nota corta diciendo que se había acordado de mí. No siempre eran los artículos más relevantes, pero el gesto era real, y los gestos reales tienen valor independientemente de su precisión. Natalia me mandó un mensaje en mi siguiente cumpleaños que era más largo de lo habitual y terminaba con una pregunta concreta sobre un proyecto que había visto mencionado en alguna publicación del sector. Le respondí con detalles. Fue un intercambio distinto a cualquier intercambio que hubiéramos tenido antes, y las dos lo sabíamos sin necesidad de decirlo. A mi padre le tomó más tiempo. Su mensaje llegó una mañana en día hábil, sin previo aviso, mientras yo estaba en medio de una revisión de arquitectura de seguridad con 2 miembros de mi equipo. Corto, directo, sin ese tono elaborado de abogado que usaba cuando quería armar un caso. Decía que había leído un artículo sobre TechCore en una publicación especializada, que se había quedado impresionado con la magnitud del proyecto de infraestructura descrito, y que le gustaría tomarse un café cuando yo tuviera tiempo, si yo quería. Dejé el mensaje sin contestar durante 3 días, no por un cálculo deliberado, sino porque había otras cosas exigiendo mi atención y porque quería que mi respuesta viniera de un lugar claro, no de un impulso en ninguna dirección. Al tercer día me senté con mi desayuno, leí el mensaje de nuevo y pensé en lo que sabía y en lo que aún no sabía. Lo que sabía. Mi padre era un hombre que había construido una identidad en torno a una jerarquía específica de valor, y yo había existido fuera de esa jerarquía por voluntad propia durante 12 años. Lo que había pasado en noviembre lo había obligado a confrontar esa jerarquía de una forma que él no había podido evitar ni suavizar. Si esa confrontación había provocado una revisión genuina de sus creencias, o solo un ajuste de comportamiento motivado por consecuencias financieras, aún no tenía los datos suficientes para concluirlo. Y yo no tomo decisiones importantes sin datos suficientes. Le respondí diciendo que podía el jueves a las 6:00 p.m., si él podía. Me respondió en menos de 1 hora diciendo que sí. Fui. Elegí un café en San Pedro Garza García que yo frecuentaba, en una colonia que él no conocía bien, porque quería que la plática fuera en mi territorio y no en el suyo. Llegué 5 minutos antes, pedí mi capuchino y me quedé mirando por la ventana hacia la calle transitada, pensando que había algo ligeramente surreal en estar esperando a mi padre en ese lugar en específico. Él llegó puntual, de traje, pero sin el reloj suizo. Pudo haber sido coincidencia, o pudo haber sido una elección consciente. No pregunté.
Estuvimos 1 hora y 40 minutos en ese café. Y por primera vez en la memoria reciente, me hizo preguntas sobre mi trabajo que esperaban respuestas completas y escuchó hasta el final. Sobre cómo había llegado al área de ciberseguridad, sobre lo que significaba manejar equipos en diferentes zonas horarias, sobre los protocolos que yo había patentado, lo que resolvían, por qué eran relevantes para el mercado, sobre cómo era la estructura ejecutiva de una empresa del tamaño de TechCore. Me escuché a mí misma respondiendo, con el nivel de detalle que me había guardado por años enteros, simplemente por falta de audiencia. Había algo extraño y al mismo tiempo muy sencillo en eso, la sensación de que la información que siempre quisiste compartir finalmente encuentra su camino. No fue una reconciliación de película. No hubo lágrimas. No hubo el momento de revelación donde todo se resuelve en un abrazo largo con música de fondo. Fue una plática entre dos personas aprendiendo cómo relacionarse fuera de los roles que habían ocupado por mucho tiempo, con los tropiezos y los silencios que ese aprendizaje produce. Algunos momentos fueron incómodos en los lugares correctos. Algunos fueron sencillos de forma inesperada. Cuando salí del café y entré al coche, me quedé parada un momento antes de encender el motor. Lo que aprendí a lo largo de todo esto no se trató de demostrarle nada a nadie. No se trató de esperar el momento para voltearles la jugada o de fabricar una situación que los obligara a reconocerme. Se trató de algo más simple y más fundamental. La diferencia entre el respeto que la gente te ofrece cuando descubre que tienes poder sobre algo que les importa y el respeto que te ofrecen antes de saber cualquier cosa sobre lo que tienes. El primer tipo es común. Puede ser útil en el contexto laboral, puede abrir puertas, puede facilitar negocios, pero no calienta nada esencial. El segundo tipo es raro. Es el tipo que ocurre cuando alguien se sienta a la mesa contigo y te pregunta sobre tu vida antes de saber tu título, tu sueldo, tu participación en la empresa o cuánto vale tu contrato para su despacho. Es el tipo que tienen tus mejores amigos, que tienen algunos colegas, que a veces tiene la familia y a veces no. Cuando tienes claro qué personas en tu vida son capaces de darte ese segundo tipo de respeto, organizas tus prioridades en torno a eso, no con amargura, no con frialdad calculada, con la tranquilidad de quien finalmente tiene la información completa para tomar una decisión bien fundamentada. Soy directora de tecnología de una empresa de ciberseguridad en constante crecimiento. Tengo 130 ingenieros en mi departamento, 2 patentes, un departamento que compré de contado a los 26 años, una carrera que construí línea por línea, decisión tras decisión, sin necesitar que nadie me aprobara el camino. Esas cosas son reales. Estoy orgullosa de ellas. Pero lo que más valoro, mirando hacia todo lo que pasó, es que en ningún momento dejé que la opinión de alguien sobre mi potencial determinara el tamaño de lo que yo me permitía construir. Ni cuando esa opinión venía de fuera, ni cuando, en algunos momentos más difíciles, intentaba instalarse por dentro. Encendí el motor y arranqué. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.